Para conducir este evento queda con ustedes Leonardo Kurchenko. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes, señoras y señores? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Maestras, maestros, directivos de instituciones educativas, sean todos ustedes bienvenidos. Nos da un enorme gusto recibirlos esta tarde aquí en el Museo Nacional de Antropología y en este auditorio tan emblemático justamente para la educación en México, el Auditorio Jaime Torres Bodet. Gracias a todos y sean ustedes bienvenidos a este simposio que lleva por título El modelo educativo, este gran espacio de reflexión y de análisis, hacer posible la reforma curricular, liderazgo, gestión escolar y gobernanza. La reforma educativa está en marcha en México. Es una reforma amplia, extensa, profunda, ambiciosa. Está en curso, tiene logros y avances ya a esta temprana etapa de implementación y de desarrollo, pero sobre todo queda mucho trabajo por delante, mucho trabajo por hacer en términos docentes, en términos de gestión, en términos curriculares también. A lo largo de esta tarde y de todo el día de mañana estaremos trabajando en este simposio justamente en reflexionar y analizar dónde está la reforma, dónde están los avances, cómo logramos su mayor y mejor implementación al más corto plazo posible. Ese es el objetivo del simposio y a nombre de la Fundación Santillana les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida. Fundación Santillana es una organización con presencia en todo Iberoamérica que desde su fundación en 1979 se ha concentrado esencialmente en coadyuvar, en impulsar, en extender la educación en todos los países de habla hispana. Fundación Santillana ha convocado a este simposio y tendremos a lo largo de estas casi 36 horas a muchos expertos, analistas, académicos, funcionarios, servidores públicos, expertos en educación que compartirán con nosotros su visión, su perspectiva y su experiencia de cómo lograr que este trabajo pueda realizarse de la mejor forma posible en el menor plazo alcanzable. Para arrancar este simposio, le voy a dar la bienvenida al señor subsecretario de Educación Pública en materia de planeación, evaluación y coordinación, a Otto Granados Roldán, un hombre con una amplia trayectoria en el sector público. Ha sido gobernador, ha sido director, ha sido embajador, ha sido un hombre que ha impulsado iniciativas sociales y educativas desde muy distintos ámbitos. El día de hoy está con nosotros en representación del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y les pido para recibirlo un fuerte aplauso de parte de todos ustedes, por favor. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Quisiera saludar en primer término a los representantes de la Fundación Santillana, a Juan Arzós, a Mariano Jabonero, a David Delgado, a Arturo Velázquez de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, representante en México de esta organización, a todas y todos los panelistas, a las maestras, a los maestros, supervisores, directivos, directores de escuelas. Muy buenas tardes a todos ustedes. Antes de empezar, quisiera compartirles que una antigua maestra mía del tercer año de secundaria solía siempre recomendarme que siguiera yo cuando hablara en público 3 consejos. El primero me dijo: párate bien para que te vean. El segundo: habla claro para que te entiendan. Y el tercero: cállate pronto para que te aplaudan. Así que voy a tratar de hacer honor a por lo menos 2 quizá de estos consejos y decirles que en nombre del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, agradezco muy sinceramente a la Fundación Santillana y a la Organización de Estados Iberoamericanos su invitación para participar en este espléndido, por lo que se ve, simposio internacional. Durante estos 2 días, como bien lo acaba de anticipar Leonardo Kurchenko, un grupo relevante de especialistas
analizará temas centrales de la reforma educativa mexicana. Entre otras cosas, el nuevo modelo educativo, la compleja gobernanza del sistema educativo y quizá los dilemas de cara a la coyuntura política de 2018. Y por igual tendremos la oportunidad de revisar experiencias y prácticas en otros países que de la misma forma están trabajando en favor de una educación de calidad. Abordaré en mis palabras, que espero que sean breves, tan solo uno de estos temas, porque me parece que merece una reflexión esencialmente política. Como es bien sabido, la presentación del nuevo modelo educativo hace unos meses y la reacción notablemente positiva que ha tenido en la mayoría de los sectores, y este evento es un testimonio de ello, ha reintroducido, si bien pálidamente, la idea de que si la reforma educativa mexicana hubiera empezado por aquí, se hubieran evitado tensiones innecesarias. Desde el punto de vista político, esta tesis es discutible, entre otras razones porque el diseño, la formulación y la ejecución de la reforma pasaba inevitablemente por recuperar la conducción y el liderazgo de la gestión y de las decisiones de la política pública, sin lo cual hubiera sido imposible e impensable emprender una transformación de fondo. Por lo general, según demuestra una amplia literatura académica, suele ser normal que en la ejecución de una reforma educativa se produzcan conflictos de muy diversa naturaleza y dimensión, porque introduce cambios radicales en sistemas que son relativamente complejos, habituados a la estabilidad y en donde por una parte los diversos agentes tenían asignado un papel muy predecible en el corto plazo y por otra los arreglos políticos, presupuestales, institucionales, ensamblados por largo tiempo, se ven alterados a consecuencia de la reforma misma. En los países que las han emprendido, suele haber dos clases de reformas educativas. Unas, llamadas de acceso o de ingreso, son las más sencillas porque se dirigen básicamente a atender necesidades de cobertura, lo que sucedió con bastante éxito en México a lo largo del siglo pasado, y basta una organización eficiente y recursos suficientes para alcanzar resultados más o menos exitosos. Las otras, de tipo sistémico o estructural, son extraordinariamente más complejas desde el punto de vista técnico y político porque se dirigen a mejorar la calidad del servicio que se provee y esto naturalmente es mucho más difícil y gradual. Algo de esto es lo que ha sucedido en México en los últimos años. De manera gradual, quizá desde los años 80, se produjo una creciente atención pública por la educación, gracias a lo cual se generó una percepción muy extendida de que el tema importa e importa mucho, de que los resultados no eran los más satisfactorios y que debía hacerse algo serio, profundo y rápido. En ese contexto, la reforma educativa mexicana tuvo que instrumentarse en dos etapas. Una es la gestión de la educación, es decir, la operación de un enorme aparato educativo, el quinto más grande del mundo, y el entramado reglamentario y legal sobre el que se sostuvieron, por ejemplo, las relaciones laborales, el papel de los sindicatos en las decisiones internas de la autoridad, el tema salarial o la rendición de cuentas mediante las distintas evaluaciones. Y la segunda, representada justamente por el nuevo modelo educativo, fue enfocarse o empezar a enfocarse en la calidad educativa, lo que entre otras cosas supuso plantear innovaciones en el modelo curricular, la introducción obligatoria, por ejemplo, del inglés o de las habilidades socioemocionales, un campo, por cierto, inédito en los planes y programas de estudio nacionales, es decir, todos ellos asuntos vinculados a la calidad educativa. Aunque la evidencia sugiere que así es como operan las reformas exitosas, la discusión de los últimos años, que alteró de alguna manera el pensamiento convencional, recogió quizás solo una de estas variables, las evaluaciones, y omitió la apreciación integral de una estructura de gestión que tal como estaba, habría impedido las decisiones clave y la ejecución de las políticas, de lo cual depende una reforma eficaz. En consecuencia, la pregunta relevante era ¿por dónde empezar? Lo primero fue la modernización del marco constitucional, legal y reglamentario. Como es bien sabido,
el tejido normativo del sector educativo se expresaba en docenas de instrumentos en los cuales se fundó esta peculiar administración o gobernanza del sector educativo, que en la práctica de alguna manera nulificó cualquier iniciativa innovadora o la creación de un sistema de incentivos que alentara el mérito, la transparencia, la calidad o la rendición de cuentas. La segunda parte tuvo que ver precisamente con la revisión de la gestión. Los procesos de descentralización en diversas áreas de la política pública han sido constantes y profundos, al menos desde los años 80. Sin embargo, por muy distintas razones, un esquema insuficiente de descentralización, aparejado con la heterogeneidad mexicana, inhibió la creación de incentivos para un mayor involucramiento, por ejemplo, de los estados en la gestión educativa. La eliminación de los esquemas salariales, la creación de un nuevo fondo de aportaciones para la nómina educativa y el gasto educativo llamado FONE, o la depuración de la propia nómina, corrigieron de alguna manera una tendencia que había producido una anarquía salarial y quizás puesto en crisis a algunas finanzas de algunos estados. De allí que el nuevo modelo educativo introdujera, como lo tocará el programa de este simposio, un capítulo novedoso relacionado con la gobernanza del sistema educativo. Visto en retrospectiva, el Acuerdo Nacional de 1992 quizá no anticipó suficientemente el papel que correspondía a las autoridades estatales en la articulación y en la mejora de los sistemas educativos, de manera que la descentralización, con todo el potencial que tenía y tiene, no logró evitar la reproducción de algunos problemas educativos nacionales a escala estatal. Una tercera consideración, en la lógica de emprender los cambios hacia la mejora de la calidad y los resultados, tiene que ver con el hecho de que ahora ha sido posible una amplísima participación social en la discusión de los temas sustantivos de la educación, de la que el nuevo modelo es su expresión más integral, cosa que tal vez habría sido imposible bajo un sistema cerrado en el que los principales actores y las principales decisiones eran tomadas dentro de unos cauces de una negociación diferente. No es una casualidad que hoy el tema educativo forme parte principalísima de la agenda nacional y que esta reforma goce de los niveles más altos de aprobación entre las distintas reformas estructurales diseñadas y ejecutadas por esta administración. La razón es muy sencilla. En la medida en que México ha alcanzado progresos muy considerables en la cobertura, la batalla consiste ahora en lograr los mejores resultados en el terreno de la calidad. En el futuro, esta formulación política deberá reflejarse gradualmente en los indicadores de equidad e inclusión, en las evaluaciones, en los logros de aprendizaje, tanto nacionales como internacionales, en la correlación entre educación e ingreso y en mejores niveles de productividad y de competitividad nacionales. La experiencia internacional sugiere que en muchos países en desarrollo, como México, la ejecución eficaz y oportuna de acciones como una reforma sistémica que involucre objetivos claros en las escuelas, la profesionalización docente o la autonomía escolar pueden hacer una gran diferencia. La reforma educativa irá cobrando una prioridad cada vez más intensa en la agenda pública del país, gracias en muy buena medida a todas y todos los que están aquí esta tarde, y a partir de lo avanzado, hasta ahora se convertirá en el tiempo en un genuino instrumento de movilidad social y económica. Los cambios educativos de gran calado toman tiempo y en consecuencia el objetivo es una ejecución ordenada y disciplinada de la reforma, con políticas y procesos eficaces, con aproximaciones sucesivas, con logros concretos y con niveles de consenso cada vez mayores. Esta reforma, ciertamente de enorme complejidad política, institucional y técnica, quedó ya establecida en la Constitución y en las leyes reglamentarias, pero su instrumentación dará los resultados esperados solo si se sostiene con la tenacidad, la energía, la claridad y la decisión suficientes en los próximos años. Felicito mucho a todas y todos ustedes y les deseo el mayor de los éxitos en estos 2 días de una reflexión trascendente para el país. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor subsecretario Otto Granados por su mensaje de apertura. Nos brinda una visión del reto, del complejo desafío que representa la reforma, pero de los indudables beneficios que traerán para nuestro país, para la economía, para la preparación y la formación de futuras generaciones. Muchas gracias.